El triunfo de Allende en aquella primavera del año 1970, una vez ratificado por el Congreso, parecía despejar el camino hacia el cumplimiento de las expectativas de las fuerzas de izquierda, pero también constituyó el punto de partida para la intensificación de tensiones y antagonismos, los que se acentuarían progresivamente, alimentados por la dinámica imparable que generaron las iniciativas reivindicatorias de las clases populares. Los obreros forestales, los campesinos y los trabajadores del campo jugarán un rol principal, adquiriendo un protagonismo que significará para la sociedad y el mundo el conocer de sus precarias, muchas veces miserables e inhumanas condiciones de vida y trabajo. El 23 de noviembre de 1970 ocurre la toma del Fundo Carranco, ubicado al este del poblado fronterizo de Arequipa. Participan en ella unos 12 a 15 trabajadores del predio, a los que se suman otros tantos campesinos y antiguos pobladores de los alrededores. El más joven tenía 47 años, el mayor, con 74, era el presidente de la toma. La gran mayoría, testigos y víctimas de la historia local. La noticia vuela hasta Santiago y el gobierno de Allende, recién instalado en La Moneda, exige explicaciones al MIR. Esta movilización, fruto de un trabajo político desarrollado por militantes del MIR, denuncia las condiciones laborales y de vida, la que se plasma en un documento, el cual, dada la trascendencia que adquiere, contiene las características de un verdadero manifiesto, conocido como el Grito de Carranco. De pronto aparece evidente una posibilidad que se transforma en idea y adquiere casi de inmediato la categoría de objetivo: aglutinar en una gran empresa estos recursos, generar integración vertical, modernizar los sistemas de producción, mejorar y homogeneizar condiciones de trabajo, abrir las posibilidades a una vida mejor y, por qué no, lograr que los trabajadores sean dueños de su propio destino. Si en Neptume se lograba repetir lo acontecido en Carranco, su peso arrastraría a muchos otros predios en una avalancha incontenible, y entonces se podrían dar las condiciones para proponer la creación de una gran empresa forestal del Estado. Y si así sucediere, el Grito de Carranco habría encontrado eco en esas montañas, despertando la conciencia social y política de sus habitantes marginados. El foco se traslada en Neptume. Es necesario dar a conocer las nuevas ideas. Miembros del MIR efectúan reuniones en las noches siguientes con grupos de trabajadores. Cunde el entusiasmo. Nadie se opone a la acción. La toma de Neptume se materializa el 8 de diciembre de 1970. Simultáneamente al trabajo de concientización política llevado a cabo por unos pocos militantes del MIR se extiende por la región, enfocado a los obreros de los grandes fondos forestales. El Grito de Carranco se constituye en el argumento que desnuda las condiciones de explotación y les marca camino hacia la toma de trascendentales decisiones. En los meses de diciembre y enero, uno a uno, prácticamente todos los predios que constituirán el complejo son tomados por sus trabajadores, y donde chocaron dos concepciones: por un lado, subdivisión de la tierra es propiedad y socialización individual de los ocupantes campesinos, y por otro, la sostenida por los obreros de la montaña, cual era la integración colectiva a una gran empresa estatal. Hubo casos de conmovedoras experiencias, como cuando los dirigentes del Sindicato de Trabajadores del Fundo ENCO, en la asamblea plena de los 150 trabajadores reunidos, plantea que han decidido que los salarios serán iguales para todos, ya que todos tienen las mismas necesidades y se trabajan por consignar esfuerzo. No hay razón para que unos ganen más que otros. Lo que parecía un sueño, una quimera, se ha logrado. Los trabajadores, arrastrando sus virtudes y debilidades, crecidos en su identidad de clase, conscientes de su poder, demandando participación obrera, se han puesto a conducir los carros de la historia. La vía parece despejada. El horizonte, sin límites, los invita hacia su destino. Encontrarme con la historia del complejo, una historia de empoderamiento de los obreros, de cooperación entre muchos actores de mundos sociales muy distintos, eso me llamó la atención, me atraía. Entonces, por este rumbo yo me fui. Me parecía una experiencia muy especial que ofrecía lecciones para otra manera de pensar en los bosques, otra manera de vivir con los bosques. Y por otro lado, esta experiencia se anticipó muchas ideas que ahora están muy de moda, como el desarrollo sustentable, que se trata de la integración de metas ecológicas
económicas y sociales. Yo encuentro que el complejo es muy especial y que ofrece lecciones para proyectos forestales actuales que quieren combinar metas de justicia social y con sostenibilidad ecológica. Desde la perspectiva de geografía humana, bosques no son solamente entidades ecológicas, sino también son entidades políticas, en el sentido más amplio de esta palabra política, que tiene que ver con el poder social, más que simplemente la política del gobierno. Los bosques son impregnados de poder social. Bosques son una categoría normalizada de pensamiento, práctica y análisis que permite la afirmación de autoridad sobre un territorio y la autoridad para regular el comportamiento humano adentro de este territorio. La experiencia del complejo muestra en una manera muy poderosa que la organización de los bosques, la toma de decisiones sobre su uso, su manejo, es vinculada profundamente con las subjetividades individuales y colectivos de los obreros forestales. Las reuniones para organizarse en cada fondo tomado, las conversaciones nocturnas alrededor de fogatas, la forma seria y ceremoniosa con que se asumían responsabilidades, las discusiones sobre cuestiones relacionadas con el trabajo y la producción, todo daba cuenta de un gran salto que estábamos dando hacia adelante. Ahora todo parecía posible. Lo más impresionante era experimentar la sensación de que el futuro dependía de nosotros mismos. En mi tesis doctoral, argumento que protagonizar las tomas y participar en la organización del complejo forestal desarrolló la conciencia política de los obreros forestales y transformó su puesto en la nación desde la marginalización hacia la participación. Yo creo que el complejo Panguipulli representa uno de los primeros experimentos con algo que más tarde sería llamado el comanejo, un tipo de silvicultura comunitaria. La silvicultura comunitaria, silvicultura social, como yo creo muchos de ustedes acá saben, fue una respuesta a formas de conservación de bosques que excluían la presencia humana, usaban métodos medio coercitivos y frecuentemente fallaron en la meta de conservar el bosque. La idea era involucrar comunidades locales en el manejo del recurso y hacer la conservación más democrática y menos coercitivo. Eso comenzó en algunas partes del mundo en los años 80, bueno, en Nepal comenzó en los 70, pero en muchas otras partes del mundo en 80 y finalmente se profundizó mucho también en Estados Unidos en los 90. Yo creo que eso muestra una suerte de comanejo, un control de un territorio forestal compartido entre representantes del Estado y representantes de los obreros. También creo que la experiencia del complejo ofrece lecciones para emprendimientos de silvicultura social en el presente. El complejo fue un proyecto que juntó personas de antecedentes sociales muy diferentes: burócratas profesionales de Santiago, activistas radicales de Bolivia, estudiantes universitarios, técnicos forestales, obreros forestales y sus familias. Y a través de todas estas diferencias sociales coincidieron en la idea de que el complejo era una empresa del Estado, pero mandada por los obreros forestales, y que combinaría el empoderamiento social con el manejo forestal sustentable. Pero yo creo que la parte más especial y menos usual es que por un lado había un grupo de ingenieros forestales que tenían el tema social al centro y que valoraron el conocimiento informal del bosque que tenían los mismos obreros forestales. Y muchos de sus dirigentes también tenían una vista larga del territorio. Quiere decir,
tomaron los fondos no para cortar todos los árboles y ganar la plata, tomaron los fondos para asegurar condiciones de trabajo digno y de largo plazo. Entonces, para lograr la meta de combinar justicia social con la sostenibilidad ecológica, la meta supuestamente al centro de la silvicultura comunitaria, requiere realmente enfrentar la cuestión, o estas dos cuestiones. ¿En qué consiste la participación verdadera de comunidades locales? O dicho de otra manera, ¿cómo equilibrar el conocimiento formal de ciencia forestal con la participación demócrata? Y quiero terminar diciendo que hace casi 50 años la gente del complejo Panguipulli plantearon estas preguntas, aunque claro, nosotros sabemos, nunca llegaron al punto de resolverlas. Ya. Y muchas gracias a todas estas personas.